Bien, hagamos un repaso, empecemos con este parcial que habían subido el otro día al grupo, ¿sí? Son los parciales que rindieron el sábado pasado, creo. Que tengo uno solo, me parece. Así que cualquier cosa, si ustedes tienen otros parciales, después los van subiendo y también los vamos a ir resolviendo en los otros repasos, ¿sí? La semana que viene vamos a tratar de ver qué días se puede. Lo más seguro, martes, jueves y viernes, ¿sí? Igual yo les voy a estar avisando en qué horarios van a ser los repasos y demás. Ustedes también, si tienen problemas que quieren que resolvamos, vayan subiéndolos al grupo, los vamos a ir viendo en las clases. Cualquier duda o pregunta que tengan me pueden mandar un mensaje, ¿sí? Bien. Empecemos, ¿sí? Tenemos entonces, por ejemplo, el primer ejercicio de este parcial que fue del 27. Nos dice, una viga uniforme de 1200 Newton está en equilibrio, está articulada en el extremo A y se sostiene en dos puntos mediante un cable que pasa por una polea ideal sin fricción, como se muestra en la figura de abajo. Es decir, esto. La viga soporta un bloque de 5,2 kN, es decir, 5200 N, que se encuentra a una distancia de 1,56 metros del extremo A. Calcular la tensión del cable, el módulo de dirección de la reacción de la articulación y nada más. Entonces, tenemos una viga uniforme que está sostenida mediante una articulación, ¿sí? Una articulación o bisagra, recordemos que lo habíamos visto cuando vimos un poco de estática, que funciona como un apoyo de segunda especie, es decir, tiene dos reacciones de vínculo, ¿sí? ¿Recuerdan lo que son los apoyos de primera y segunda especie o las reacciones de vínculo? ¿Se acuerdan? Entonces, tiene dos reacciones de vínculo, una vertical, ¿sí? Y una horizontal. Ajá. Bien. Veamos. Cuando nosotros hablamos de estática, nosotros distinguimos tres tipos de apoyo, ¿sí? En esos tipos de apoyo, que si bien ahora no los vamos a ver de forma muy profunda, sino que en la materia estática lo van a ver un poco mejor, pero tiene cada tipo de apoyo distintas reacciones de vínculo, ¿sí? Por ejemplo, esto que es un apoyo móvil tiene en la punta una articulación. Eso hace que el apoyo les permita girar, ¿sí? Es decir, el giro es libre. Como tiene ruedas en la base, permite desplazarse ya sea hacia atrás o hacia adelante. Pero a su vez, esas ruedas hace que se enganchen al suelo y por lo tanto no se puede desplazar hacia arriba ni hacia abajo. Y ahí es donde se genera la reacción de vínculo, ¿sí? La reacción de vínculo viene dada justamente por el movimiento que el apoyo restringe en la estructura, ¿sí? En este caso, no permite movimientos verticales, es decir, movimientos que sean perpendiculares a la superficie apoyada. Por eso es que tiene una reacción de vínculo vertical. En el caso del segundo tipo de apoyo, que es un apoyo fijo, ¿sí? Como se ve acá, ya no cuenta con ruedas, sino que está soldado o está sólido con el suelo, ¿sí? Este tipo de apoyo lo que hace es permitirle, como tiene la articulación arriba, puede girar libremente, pero es lo único que puede hacer, ¿sí? En este caso, al estar soldado con el suelo, no permite ni que se eleve ni que baje, por lo tanto tiene una reacción de vínculo perpendicular a la superficie, ya sea hacia arriba o hacia abajo, y como por la misma razón, al estar soldado en el suelo no puede deslizarse y por lo tanto tiene una reacción de vínculo horizontal, que es la que restringe el movimiento paralelo a la superficie. ¿Bien? ¿Se va entendiendo? Sí. Bien.
De acá saltamos al tercer tipo de apoyo, el apoyo que se conoce como apoyo empotrado, ¿sí? Un empotramiento, así como vimos acá teníamos dos movimientos y uno que se restringe, acá teníamos un movimiento y dos que se restringen. En el empotramiento, ya sea de esta forma o empotrado en una pared, se restringen los tres tipos de movimiento, es decir, el cuerpo no permite ni girar, no está permitido ni para desplazarse hacia arriba ni hacia abajo, y mucho menos de forma horizontal, ¿sí? Entonces, en base a estos tres apoyos, cuando nosotros hablamos de una articulación, que es esto que tenemos acá, es un apoyo de segunda especie, ¿sí? Porque si se fijan, en el gráfico se ve cómo está atornillado al suelo, es decir, no tiene ruedas, y solamente tiene la articulación que permite girar, ¿sí? Por lo tanto, tenemos dos reacciones de vínculo. Ahora, aparte de eso, ¿sí? Ustedes siempre tengan en cuenta esto, ¿sí? Si ustedes le dicen que es una bisagra, es un apoyo de segunda especie. Una articulación, volvemos a lo mismo, un apoyo de segunda especie, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Sí. Bien. Ahora, acá nosotros tenemos una caja, ¿sí? Esa caja tiene un peso hacia abajo. Ese peso es de 5,2 kN, lo que es equivalente a decir 5.200 N. Por último, también tenemos como peso el peso de la propia viga. Estamos hablando de una viga que nos dice que es uniforme. Justamente en la primera parte nos dice viga uniforme. Es decir, que el peso se ubica en el centro de la viga, ¿sí? Y ese peso es de 1.200 N. Ahora, por último, tenemos acá una polea, ¿sí? Que tensa un cable. A ver. Entonces, tensa un cable en esta parte y en esta parte de forma vertical, ¿sí? Acá tiene un ángulo de 57 grados. Ahora, de este cable tensor, esta tensión que nosotros tenemos acá, ¿sí? Si ustedes se fijan, genera una fuerza hacia arriba, de esta forma, ¿sí? De este lado, la fuerza ¿hacia dónde va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? También sería hacia arriba, ¿sí? Por otro lado, si se fijan, nos dice que esa polea es una polea ideal, ¿sí? Pasa por una polea ideal sin fricción, como se muestra en la figura. Eso hace que si nosotros tenemos en una polea ideal una tensión aquí, esa misma tensión se repite aquí, ¿sí? Recordemos que cuando no teníamos poleas ideales era cuando nosotros teníamos que había una diferencia entre las tensiones de un punto y otro, y eso porque la polea presentaba una resistencia al giro, ¿sí? En este caso, al ser una polea ideal, las tensiones en ambos lados son iguales, ¿bien? Bueno, hasta acá vamos bien, chicos, ¿se va entendiendo? ¿Tienen alguna duda? Sí. Yo sí. Eso. Vamos a ver entonces lo primero que vamos a calcular, ¿sí? No conocemos las tensiones. Eso me va a obligar a querer calcular las mismas, considerando acá que tengo un ángulo de 57 grados. Lo más importante de esta parte de cálculo de tensiones es que sepamos cómo hacer ese cálculo, ¿sí? Por ejemplo,
La forma más sencilla de calcular las tensiones es a través de la sumatoria de los momentos, ¿sí? Entonces yo tengo la sumatoria de los momentos respecto de un punto, que en este caso lo vamos a llamar punto A, que es el punto donde se encuentra el apoyo, ¿sí? La razón por la que calculamos respecto del punto A es justamente porque si yo coloco el punto de momento, el centro para mi momento, en esta parte, ¿sí?, ambas reacciones tienen una distancia de 0 y por lo tanto me va a dar igual a 0, ¿sí? El momento de esas dos reacciones que yo no conozco, que son la reacción A en el eje X y la reacción A en el eje Y, va a ser igual a 0. Quedándome solamente las reacciones, mejor dicho, los momentos de los pesos, tanto del cuerpo como de la propia viga, y el momento de la tensión, ¿sí? Entonces, vamos a tomar sentido antihorario positivo, horario negativo, ¿sí? Entonces, en sentido horario tengo 5200 newton, ¿sí? Esos 5200 newton por su distancia, y si nos fijamos, la distancia es la distancia D, que en el ejercicio nos dice que es de 1,56 metros, ¿sí? Como dijimos, sentido horario negativo, menos el peso de 1200 newton por su distancia, ¿sí? Como dijimos, si es uniforme, se ubica en el centro, que son 6 metros. ¿Sí? Más, y ahora, la tensión por su distancia, si nos fijamos en el gráfico, la distancia total es 12, tengo 3 metros hasta el punto C, por lo tanto, ¿cuánto me queda de distancia acá? Serían 9 metros, ¿puede ser? Sí, 9. 9 metros. Y más. Ahora, cuando tenemos esta fuerza que tiene un ángulo, esta tensión que tiene un ángulo, ¿sí?, la distancia que nosotros necesitamos es la distancia perpendicular, ¿sí?, que se forma entre el punto de aplicación y la fuerza, ¿sí? Ahora, podemos calcular esa distancia por trigonometría, conociendo este valor, sabiendo que acá tengo 90 grados, y lo puedo sacar. Pero también puedo hacer otra cosa. Puedo descomponer directamente la fuerza, es decir, aplicar la descomposición de la tensión en una tensión en Y y en una tensión en X, ¿sí? Eso porque si yo tengo la tensión en X, esta va directamente al punto de momento, haciendo que su distancia sea 0, y por lo tanto la única componente que tenga momento sea la tensión en el eje Y, ¿sí? Entonces, con eso puedo decir que la tensión en el eje Y por la distancia de 12 metros es el último momento que se forma. Y todo esto tiene que ser igual a 0, ¿sí?, para que se mantenga en equilibrio estático. ¿Se entendió hasta ahí? Tengo una duda, o sea, no entiendo, me pierdo en una parte donde para, digamos, para hacer la sumatoria del momento, ¿qué fuerzas? Esa parte no entiendo, ¿cómo hacer la sumatoria? O sea, esa parte me pierdo y me perdí en el parcial, lo mismo me pasó. ¿Cómo, en qué parte? ¿Cómo hacer la sumatoria? Claro, o sea, ¿qué fuerzas entran en el momento de la sumatoria? O sea, Vos recordás dos cosas. Entran todas las fuerzas que tengan una distancia. Empezamos por ahí, ¿sí? Entonces, cuando vos tenés que trabajar con momento, por ejemplo, yo tengo un punto acá, ¿sí? Tengo una fuerza aquí. Vamos a hacer 3 casos. Tengo un punto acá, tengo una fuerza aquí,
y tengo un punto aquí y tengo una fuerza aquí. Vamos ahí. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos este tipo de fuerza, nosotros lo que hacemos es, yo sí o sí necesito para calcular el momento su fuerza, su distancia perpendicular. Entonces, a la recta de acción de la fuerza, la prolongo, ¿ves? Y la multiplico por esta distancia. Entonces, si tiene esta distancia a 90 grados, tiene momento. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora, vamos a otro caso. Cuando la fuerza, por ejemplo, está por este lado, el punto está por atrás, hago lo mismo. Tomo la fuerza, prolongo su recta de acción, ¿sí? No estoy alargando la fuerza, solo su recta de acción, y calculo su distancia o veo si tiene una distancia. Si tiene distancia, tiene momento, ¿sí? Y ahora, este caso es cuando nosotros tenemos una fuerza que al estirarla pasa por el punto de aplicación, ¿sí? Entonces, tengo esta fuerza, vamos un poquito más, tengo esta fuerza, prolongo la distancia y pasa por el punto de aplicación. ¿Cuál es su distancia? No tendría distancia por el tema de que no hay No hay distancia porque no tiene un brazo de palanca, ¿no? Eso, no tiene un brazo de palanca, no tiene distancia, ¿sí? Y eso pasa porque pasa justo por el punto de momento. Entonces, en ese caso, es donde su momento es cero, ¿sí? Y acá pasa lo mismo. Cuando nosotros trabajamos con momentos en ejercicios, nosotros lo que tenemos que analizar justamente es eso. Si tiene distancia, entonces tiene momento. Por eso es que, por ejemplo, si yo pongo acá el punto de momento, las dos reacciones pegan justo ahí, en ese valor, y no tiene un momento, ¿sí? Su distancia es cero. Cuando yo descompongo la tensión también, para hacer más sencillo el cálculo de momento, ¿sí? Pasa lo mismo. Entonces, esta tensión en X se va y se dirige directamente hacia donde está el punto del momento. Y es por eso que tampoco cuenta para el cálculo de momento. Y solamente cuenta la tensión en Y y la tensión vertical que tengo acá, ¿sí? Los otros valores cuentan porque tienen una distancia también perpendicular, que en este caso es esta y en este caso es esta. ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Bien, ¿sí? Entonces siempre tengan mucho cuidado en cómo prolongar la fuerza y cómo descomponerla más que nada para poder eliminar algunos momentos que les sean complicados de calcular, ¿sí? Bien, entonces teníamos esta ecuación que nos había quedado de la sumatoria de los momentos, ¿sí? Y acá lo que podemos agregar, mejor dicho, lo que podemos ir cambiando es esta tensión en I, ¿sí? Estas dos que están acá las puedo pasar tranquilamente al otro lado como 5200 newton por 1.56 metros más 1200 newton por 6 metros, y del otro lado me va a quedar entonces la tensión, que es desconocida, por 9 metros más la tensión I, que la tensión I va a ser tensión por el seno de los 57 grados y por su distancia de 12 metros, ¿sí? Quedándonos entonces esta igualdad. Y de acá ya podemos despejar el valor de la tensión. Sacamos factor común tensión y me va a quedar 9 metros más seno de 57 por 12 metros. Todo esto igual a 5200 newton por 1.56 metros más 1200 newton por 6 metros, ¿sí? Por lo tanto, la tensión les va a quedar igual a todo este término dividido en este paréntesis, que pasa dividiendo. ¿Cuánto les da la tensión?
Bueno, sí está bien, me dio 803,17. ¿Les dio lo mismo a los demás? Podría ser que sí, podría ser que no. ¿Les da igual? Sí, Bien. Listo, ya tenemos la sumatoria de momentos. Acá vamos a calcular entonces la tensión. Ahora, la siguiente pregunta lo que nos dice es el módulo dirección de la reacción en la articulación, ¿sí? Para eso nosotros lo que vamos a plantear son las sumatorias de fuerzas. Justamente desde las sumatorias yo puedo calcular cuánto es el valor de la reacción. Entonces si hago sumatoria de fuerzas en el eje X, que es igual a 0, y voy a ver qué es lo que tengo, ¿sí? Si ustedes se fijan van a tener la reacción A en el eje X, ¿sí? Y del otro lado lo que les va a aparecer es la tensión en el eje X, ¿eh? Que esta tensión es la única que tiene componente X. Entonces, puedo poner aquí que es la reacción AX menos la tensión en el eje X. Todo esto es igual a 0, ¿sí? Son las únicas dos fuerzas que tengo en mi eje X. Por lo tanto, esa reacción en el eje X es igual a la tensión en el eje X, que es tensión por coseno de 57 grados. Por lo tanto, la reacción en X es la tensión de 803.18 newton por el coseno de 57. ¿Cuánto les da la reacción en X? $437,44. Bien. ¿Les dio igual? sí, Eso. Vamos acá. Ya hicimos sumatoria de fuerzas en X, vamos a la sumatoria de fuerzas en el eje Y, que también tiene que ser igual a 0. Y aquí podemos ver que en fuerzas en el eje Y yo tengo hacia arriba la reacción, hacia abajo el peso de 5200 newton, hacia abajo el peso de 1200 newton, y hacia arriba la tensión y la tensión en I, ¿sí? Entonces tengo la reacción ahí, que es desconocida, menos los 5200 newton, menos los 1200 newton, más la tensión y más la tensión en el eje Y. Todo esto igual a 0, ¿sí? Entonces puedo calcular el valor de la reacción. La reacción A en el eje Y va a ser igual a 5200 newton más 1200 newton menos la tensión, que son 803.18 newton, y menos la tensión en el eje Y, que son 803.18 newton, por el seno de 57 grados. ¿Cuánto les da la reacción en el eje Y? Esa me dio 5.726,4. Bien. ¿A los demás les da lo mismo? Bueno, hasta acá ya obtuvimos, ¿sí?, la reacción, ¿sí? Eso. Pero esta reacción está en sus componentes. Acá lo que nos pide es exactamente determinar el módulo y la dirección de la reacción. Eso quiere decir que yo lo que tengo que sacar es la reacción A como tal, es decir, el módulo de la reacción A. Ese módulo, ¿sí?, es la raíz cuadrada de la componente X elevada al cuadrado más la componente Y elevada al cuadrado. Entonces, el módulo de nuestra reacción va a ser igual a la raíz cuadrada de
437.44 newton elevados al cuadrado más 5726.4 newton elevados al cuadrado. ¿Cuánto les da entonces el módulo de la reacción A? $5.743,08. 5743.08 newton. ¿Así? Bien. Tenemos reacción. Nos falta el ángulo. ¿Sí? Entonces, recordemos que para calcular el ángulo nosotros tenemos que la tangente del ángulo alfa que forma la reacción va a ser igual a su componente en el eje Y sobre su componente en el eje X. ¿Sí? Por lo tanto, ese ángulo que estamos buscando es el arco tangente de la reacción en el eje Y, que son 5726,4 newton, dividido a la componente X, 437.44 newton. ¿Cuánto les da el ángulo? 85,6 grados. Muy bien. 85,6 grados. Y listo. Ahí quedaría entonces definida la reacción, ¿sí? Es decir, ya tenemos el módulo y esto que es su dirección, ¿sí? Algo muy importante y que no se tienen que olvidar es siempre verificar cuál es el cuadrante en el que está esa reacción. Como vemos acá, Rx es positivo, Ri también es positivo, está en primer cuadrante y por lo tanto el ángulo que calculamos está bien, ¿sí? Si no estaría en primer cuadrante, tienen que revisar y calcular el cuadrante en el que corresponde. Bien. ¿Se entendió, chicos? ¿Hay alguna duda? Esa de la reacción en X y en Y, ¿yo lo podría poner arriba? O sí o sí tiene que salir porque yo lo había sacado arriba. ¿Cómo arriba? Arriba de la viga había hecho en X y en Y. Acá. Sí, lo podés poner hacia arriba y hacia el lado. Siempre y cuando respetes las direcciones de la flecha, lo podés poner, digamos, hacia arriba y hacia la derecha. No hay problema. Ah, bien. Gracias. A ver, vamos a el ejercicio número 2. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Tienen alguna duda de lo que acabamos de resolver? De mi parte no. Bien, sigamos entonces. Vamos a ver entonces el ejercicio número 2. Una bola sólida de 10 kilogramos de masa rueda sin resbalar por una rampa inclinada de 40 grados respecto a la horizontal. Tenemos entonces una rampa de 40 grados tenemos una masa de 10 kilogramos nos dice entonces que es una bola sólida, estamos hablando de una esfera sólida, ¿sí? Entonces tenemos su inercia que está al final, que es una inercia de 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. Nos dice, tenemos una bola sólida de 10 kilogramos masa, rueda sin resbalar por una rampa inclinada de 40 grados respecto a la horizontal. Calcular la aceleración del centro de masa que tiene la bola, la magnitud de la fuerza de fricción sobre la bola y considera la bola como una esfera sólida uniforme, con una inercia de 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. Si nosotros hacemos la descomposición de la fuerza y nos centramos acá, esta bola sólida tiene un propio peso que se descompone en un peso en X, que es justamente el que genera el movimiento, y un peso en Y, ¿sí?
A su vez, esto tiene una normal. Y por otro lado, ¿sí?, como les dice que rueda sin resbalar, acá se genera una fuerza de fricción que lo tira hacia atrás, ¿sí? Entonces, esto es el equilibrio, mejor dicho, el diagrama de cuerpo libre de las fuerzas que actúan sobre nuestro cuerpo. Ahora, cuando nosotros calculemos la sumatoria de fuerzas en el eje X, esto va a ser igual a la masa por la aceleración, y esa aceleración es la aceleración del centro de masa. Entonces, vamos a tener como fuerza el peso en X y en dirección contraria la fuerza de roce, igual a la masa por la aceleración, ¿sí? De acá, por ejemplo, no conocemos la aceleración, conocemos la masa, podemos sacar el peso, pero no tengo fuerza de roce, ¿sí? Eso quiere decir que no puedo calcular, necesito apoyarme en otra ecuación para poder despejar esa aceleración. Como vimos en cuerpo rígido, cuando un cuerpo rota, ¿sí?, lo que se genera es torque. ¿Bien? Entonces, ese torque depende del radio de la bola y la fuerza que se está generando. Entonces puedo plantear una segunda ecuación, que es la sumatoria de los torques, ¿sí?, de los taos, es igual a la inercia por la aceleración angular alfa, ¿sí? Ahora, de aquí, la única fuerza que está generando torque es la fuerza de roce. Entonces tengo fuerza de roce por el radio igual a la inercia por alfa. Pero recordemos que existe una relación entre la aceleración del centro de masa y el valor de la aceleración alfa. Y eso es que la aceleración del centro de masa es igual a alfa por el radio. ¿Sí? ¿Alguna duda? No. Bien. ¿Vamos bien, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Entonces, de acá yo puedo despejar el valor alfa. Alfa va a ser igual a la aceleración del centro de masa dividido en el radio. Y eso es lo que puedo reemplazar acá. Aceleración sobre radio, ¿sí? Por otro lado, yo lo que tengo es que no conozco el radio, ¿sí? Entonces me voy a apoyar en que la inercia es 2/5 del radio, de la masa por el radio, para ver si puedo cancelar o simplificar algo. Entonces, fuerza de roce por radio es igual a 2/5 de la masa por el radio al cuadrado por la aceleración sobre el radio, ¿sí? Si nos fijamos, acá nosotros lo vamos a tener, es el cuadrado se va con el radio, este radio que está multiplicando puede pasar dividiendo y eliminar al radio del otro lado, quedando entonces que esa fuerza de roce que desconocemos es 2/5 de la masa por la aceleración, ¿sí? Esto entonces puede entrar ahora en la ecuación anterior, ¿sí?, para poder despejar cuál es el valor de la aceleración. Quedando que vamos a tener el peso en el eje X menos la fuerza de roce, que es 2/5 masa por aceleración, igual a masa por aceleración, ¿sí? Este peso lo dejo de este lado y del otro lado queda masa por aceleración más 2/5 masa por aceleración. Esto es una suma de fracciones de 1 más 2/5. ¿Cuánto les da 1 más 2/5? 7/5. Muy bien. Tengo entonces 7/5 de la masa por la aceleración igual al peso en el eje X, ¿sí? Vamos a ver que, por ejemplo, el peso no es otra cosa que masa por gravedad, ¿sí? Y para que sea en el eje X, por el seno del plano inclinado, que son 40 grados. Igual a 7/5 de la masa por la aceleración, ¿sí? De aquí, por ejemplo, puedo cancelar masa con masa, quedándome
que la aceleración, ¿sí?, que es lo que estoy buscando acá, va a ser igual a 5 séptimos de la gravedad por el seno de 40. ¿Hasta ahí se entendió, chicos? ¿Hay alguna duda? No era tan complicado. Ah, No era tan complicado. acá se ve complicado, pero digamos, reemplazando se va haciendo más chico. Sí. Bien, entonces, la aceleración, vamos a calcular, es 5 séptimos por la gravedad 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado por el seno de 40. ¿Cuánto les da la aceleración? 4,5 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, ¿hasta acá alguna duda? Bueno, la siguiente pregunta nos dice magnitud de la fuerza de fricción sobre la bola, ¿sí? Teniendo en cuenta que ya tenemos la aceleración, la fuerza de roce, que es la fuerza de fricción, ya es mucho más sencillo, ya que directamente va a ser 2/5 por nuestra masa de 10 kilogramos y por nuestra aceleración de 4,5 metros sobre segundo elevados al cuadrado. ¿Cuánto les da entonces la fuerza de roce? Muy bien, 18 newton. Bien. Chicos, ¿se entiende el ejercicio? ¿Hay alguna duda? Sí, la aceleración me dio a mí 8,81 manos. 8,81. A ver. Ah, no, dice más. ¿Está bien? Chicos, ¿hay alguna duda hasta acá? No, ninguna. Muy bien. Sigamos. Vamos al 3. El 3 nos dice, Matías juega con dos bolas que tienen igual masa, 219 gramos. Lanza la masa 1 con una energía cinética de 2,97 joules para que choque con la masa 2 que inicialmente está en reposo y luego del choque la masa 2 sale a 60 grados de la dirección que venía originalmente, la masa 1. A ver, vamos a hacer los gráficos, cosa que nos vayamos aquí. Tenemos dos masas que son iguales, ¿sí? Esta se mueve con una cierta velocidad que es desconocida y esta está en reposo, ¿sí? Después nos dice que luego del choque la masa 2 sale con una dirección, sale a 60 grados de la dirección en la que venía originalmente la masa 1. Entonces saldría así. ¿Bien? Entonces lo vamos a poner acá. Mientras que sale a 90 grados respecto a la masa 2. A ver. Acá tenemos 60 grados. ¿Sí? Eso porque nos dice que luego del choque la masa 2 sale a 60 grados de la dirección en la que venía originalmente la masa 1, que nosotros acá en un primer momento la graficamos horizontal. Mientras que esta, que ya viene a ser la masa 1, sale a 90 grados respecto a la masa 2, es decir, está saliendo ahí. Si me dicen 90 grados de esta, yo tengo acá 60, ¿cuánto me queda acá? 30 grados. Eso, 30 grados. ¿Sí? Entonces tenemos 60 para la masa 2, 30 para la masa 1. Vamos a ir poniéndoles nombre. Masa 1, masa 2
masa 2, masa 1. Listo. Determinar las magnitudes de las cantidades de movimiento después del choque de la masa 1 y de la masa 2. ¿Sí? Inicialmente y antes del choque nosotros teníamos que las dos masas son iguales. Masa 1 es igual a masa 2, que es igual a 219 grados o 0.219 kilogramos. Ahora, aparte de esto, tenemos que inicialmente la masa 1 se lanza con una energía cinética. Entonces tenemos la energía cinética de la masa 1, que va a ser igual a 2,97 joules. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer lo siguiente. No sabemos si el choque es o no es de tipo elástico, ya sea elástico o inelástico. Sabemos que salen ambas masas separadas, entonces no es totalmente inelástico o totalmente plástico, pero conocemos una energía cinética. ¿Sí? La energía cinética es un medio de la masa, que en este caso es masa 1, por la velocidad 1 elevada al cuadrado. ¿Sí? Entonces, a partir de esta ecuación, puedo determinar cuánto es el valor de la velocidad 1 antes del choque, que es la única velocidad y la cantidad de movimiento, la única velocidad que tenemos antes del choque, y por lo tanto con eso puedo sacar la cantidad de movimiento. ¿Sí? Entonces, la velocidad 1 va a ser igual a la raíz cuadrada, el 2 que está dividiendo pasa multiplicando, la masa que está multiplicando pasa dividiendo. Sería 2 por 2.97 joules dividido en nuestra masa 1. ¿Sí? Por lo tanto, la velocidad 1 con la que venía la primera bola sería de 2 por 2.97 dividido en 0.219 kilogramos. ¿Cuánto les da la velocidad 1? 5,2 metros por segundo. Bien, 5.2 metros por segundo. Tenemos la velocidad 1. Ahora, una vez que a partir de esa energía calculamos ya el valor de la velocidad, puedo establecer cuáles son las cantidades de movimiento. Recordemos que acá nosotros tenemos cantidad de movimiento horizontal solo en el eje X, mientras que acá cuando se separan en direcciones diferentes, ya están en el eje X en el eje Y. Entonces, cantidad de movimiento inicial en el eje X va a ser igual a cantidad de movimiento final también del eje X. Inicialmente en el eje X tengo masa 1 por velocidad 1. Y la cantidad de movimiento final es masa 1 por la velocidad 1 después del choque y por el coseno de 30 grados, ¿sí? Que esta de acá abajo era la masa 1. Más la masa 2 por la velocidad 2 después del choque y por el coseno de 60 grados, que es la masa que se va hacia arriba, ¿sí? Por lo tanto, de acá yo lo que tengo es una ecuación con dos incógnitas. Las incógnitas van a ser las dos velocidades después del choque, ¿sí? Vamos a ver cuál es la cantidad de movimiento en el eje Y. Cantidad de movimiento inicial en el eje Y igual a cantidad de movimiento final en el eje Y. Acá vamos a ver que en su parte inicial es 0, y eso pasa porque inicialmente todo el movimiento se da sobre el eje X, no sobre el eje Y. Y en su forma final tenemos menos la masa 1 por la velocidad 1 después del choque, ¿sí? Y por el seno de 30 grados. ¿Bien? Y hacia arriba, la masa 2 por la velocidad 2 después del choque y por el seno de 60 grados. La masa 1 sería negativo porque estás tomando de la masa 2 el eje de referencia. Claro, la masa 1 sería negativa en realidad porque va hacia abajo la velocidad, ¿ves? Negativa hacia abajo.
En cambio en esta va hacia arriba, positivo hacia arriba. Bien. Entonces, puedo hacer el despeje y decir masa 1 por velocidad 1 después del choque por el seno de 30 grados va a ser igual a la masa 2 por la velocidad 2 después del choque por el seno de 60 grados. Como las masas son iguales, puedo eliminar los valores masa y dejar directamente una expresión de velocidades, ¿sí? La velocidad 1 después del choque va a ser igual a la velocidad 2 después del choque por el seno de 60 sobre el seno de 30. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? De mi parte, sí. Bien. Muy bien. Esto ya lo podemos entrar a reemplazar aquí, ¿sí? Y así dejar una ecuación que tenga una sola incógnita que va a ser la velocidad 2. Entonces voy a tener masa 1 por velocidad 1 igual a masa 1 por, y en vez de la velocidad 1 entra en juego esta velocidad 2 por seno de 60 sobre seno de 30. Y todo esto por coseno de 30. ¿Sí? Más la masa 2 por la velocidad 2 después del choque y por el coseno de 60. De acá lo que nosotros podemos hacer es sacar factor común esa velocidad 2 después del choque, que es lo que nos falta y lo que no tenemos. Entonces la velocidad 2 después del choque nos va a quedar multiplicada por masa 1, vamos a poner, por el seno de 60 sobre el seno de 30 por el coseno de 30 más la masa 2 por coseno de 60. ¿Sí? Hay algo más que podríamos hacer, y es que como las masas son iguales, yo puedo directamente simplificar todas las masas, ¿sí? Porque puedo sacar factor común masa de acá también y simplificarlo con la masa que está del otro lado, ¿sí? Entonces, directamente, la velocidad 2 después del choque va a ser igual a la velocidad 1 sobre seno de 60 sobre seno de 30 por coseno de 30 más coseno de 60. ¿Se entendió? Entonces, si yo calculo, voy a tener la velocidad 1, que es la que hemos determinado de 5,2 metros sobre segundo, dividido seno de 60 sobre seno de 30 por coseno de 30 más coseno de 60. ¿Cuánto les da esto? (2.6 metros sobre segundo). Muy bien. ¿Les dio lo mismo? Bien. Tenemos esta velocidad, podemos entrar acá y calcular la otra velocidad. Velocidad 1 después del choque, entonces va a ser igual a los 2.6 metros sobre segundo por el seno de 60 sobre el seno de 30. ¿Cuánto les da la velocidad 1 después del choque? (4,5). Listo, tenemos ambas velocidades, ¿sí? Ya podemos calcular entonces sus cantidades de movimiento después del choque. Cantidad de movimiento
a ver, ¿cómo lo llamo? Masa 1. Cantidad de movimiento de 1 después del choque, masa 1 por velocidad 1 después del choque. Masa 1, 0.219 kilogramos, por nuestra velocidad 1 después del choque de 4.5 metros sobre segundo. ¿Cuánto les da la cantidad de movimiento después del choque? A mí me dio 0,98. 0,985, ¿sí? Recordemos que esto puede estar medido en newton por segundo, ¿sí? Que es fuerza por tiempo, también, o en kilogramos por metro sobre segundo, ¿sí? Cualquiera de los dos está bien. Ya tenemos cantidad de movimiento, vamos a la cantidad de movimiento de la segunda partícula después del choque, que va a ser la masa 2 por la velocidad 2 después del choque, que sería de 0.219 kilogramos por 2.6 metros sobre segundo. ¿Cuánto les da la cantidad de movimiento del segundo cuerpo después del choque? .569, ¿sí? Kilogramos por metro sobre segundo. Bien, ¿se entendió el ejercicio? Sí. Bien, ¿hay alguna duda, chicos? No, de mi parte no. Bien, sigamos. Vamos a ver el ejercicio 4. Un sistema está formado por dos partículas. La partícula 1 de 2 kilogramos, inicialmente ubicada en 2 y 6 metros. Tenemos 2,6 metros. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. La partícula 1 entonces está ubicada acá, ¿sí? Esta partícula 1 tiene una masa de 2 kilogramos. Con una velocidad constante, entonces esto tiene una velocidad de la partícula 1 de 4.2 metros sobre segundo, 4,2 metros sobre segundo. Y tenemos la partícula 2 de 3 kilogramos que inicialmente se encuentra en 4,1. ¿Sí? Tenemos 2, 3, 4. Estaría ubicada aproximadamente ahí. Y esta era de 3 kilogramos. Con una velocidad de 0,4 metros sobre segundo, esto tiene una velocidad 2, 0,4 metros sobre segundo. Y con una aceleración 2, con una aceleración constante de 2 metros sobre segundo. 2,0. Para un tiempo t igual a 4, ¿sí? Calcular un tiempo t.
calcular la posición del centro de masa y la velocidad del centro de masa. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué es, a ver, no es tan complicado en sí. Por ejemplo, R1 final es igual a R1 inicial más la velocidad de 1 por el tiempo. ¿Sí? Eso porque nosotros tenemos que la posición final es igual a la posición R1 inicial, que es donde está partiendo ahora, en 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 2. ¿Sí? Creo que era. Sí. Por su velocidad 1, que es constante de 4,2 metros sobre segundo, por su tiempo de 4 segundos. Entonces, puedo calcular esa posición final. R1 va a ser igual al vector posición que tiene, que es 2,6 metros sobre segundo, más su velocidad, que es 4,2 metros sobre segundo, por su tiempo de 4 segundos. ¿Sí? Entonces, busquemos su posición. El primer vector, 2,6, queda como está. Y aplicamos acá distributiva. 4 por 4 son 16. 4 por 2 son 8. Y esto me queda en metros. Sumamos los dos. Vamos a tener entonces 18, 6 y 8 nos da 14. ¿Sí? Metros. Tenemos entonces su posición final. Vamos a ver la posición 2. En el caso de la posición 2 ya tenemos una partícula acelerada. Entonces eso va a ser la posición 2 inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Es decir, trabajamos con la ecuación de un movimiento acelerado. Bien, ¿hasta acá se va entendiendo, chicos? Sí, sí. Bien, entonces esa posición 2 va a ser igual. Posición 2 inicial. Tenemos 4,2,1, perdón, como un metro. Creo que era 1, 2, 3, 4,1. Sí. Más su velocidad inicial, 0,4 metros sobre segundo, por el tiempo de 4 segundos, más un medio de su aceleración, 2,0 metros sobre segundo al cuadrado, por su tiempo de 4 segundos al cuadrado. Bien. ¿Cuánto les da el vector? Ahí me dio 21,6. 21. ¿Les dio lo mismo a los demás? A ver, caso del 16. Sí, me dio así, 21.7. Bien, 21,7 metros. Bien. ¿Hasta ahí se entendió, chicos? ¿Alguna duda? Eso. Bueno, podemos calcular entonces la posición final del centro de masa, ¿sí? El R del centro de masa. Para eso nosotros vamos a usar directamente los vectores. El primer vector, 18,14 metros, por su masa, y la masa 1 era de 2 kilogramos, creo. ¿Puede ser? Sí, 2 kilogramos. Más el segundo vector, 21,7 metros, por su masa, y la masa 2 era de 3 kilogramos.
dividido en la suma de las masas, 2 kilogramos más 3 kilogramos. ¿Sí? Entonces, el R del centro de masa, la posición del centro de masa, van a aplicar distributivos. 2 por 18, 2 por 3, 21 por 3, suman y lo dividen en 5, y después 2 por 14, 3 por 7, suman y lo dividen en 5. ¿Cuánto les da? ¿20,3? 20,3. ¿Les dio igual? Chicos, ¿se entiende? Sí, sí se entendió. Bien. ¿Les dio así? A ver. A ver, me fijo. Un ratito traigo el calculador. A ver, veamos. Quiero controlar todos los resultados. Este acá me da 20. ¿Puede ser? No, 21. Y el otro 17. Revisen bien el cálculo de este, ¿sí? Porque es 4 más 0, porque es 0 por 4 es 0, más 1 medio por 2, que eso me queda 1, por 16, entonces me queda 4 más 16, que son 20. Y después me queda 1 más 16, que son 17, y como acá hay un 0, sería solamente 17. 20, 17. Entonces, 20, 17. Ahora vamos acá. Tendríamos entonces 18 por 2 más 20 por 3 dividido en 5. Este me da 19,2. ¿Sí? 19,2. Y después me da 14 por 2 más 17 por 3 dividido en 5, 15,8. ¿Puede ser que sea así? Bien. Eso. Ahora sí. ¿Se entendió el ejercicio hasta ahí? ¿Vamos bien? Revisen bien los cálculos para hacer
vectores, ¿sí? Hagan siempre distributiva y recuerden que no mezclar componentes, siempre suma componente con componente. Bien. Lo siguiente que me pide es la velocidad del centro de masa. Para eso nosotros lo que vamos a hacer es directamente calcular la velocidad 2, porque la velocidad 1 ya sabemos que es una constante. La velocidad de la primera masa, ¿sí?, era de, a ver, sistema con una velocidad constante de 4,2. 4,2 metros por segundo. Y la velocidad 2 sí vamos a tener que calcularla, y eso pasa porque va cambiando según su aceleración. Entonces la aceleración, perdón, la velocidad inicial, que era de 0,4 metros sobre segundo, más la aceleración 2,0 metros sobre segundo al cuadrado, y por el tiempo de 4 segundos. ¿Sí? Sí. Entonces, esta velocidad 2 va a ser igual. ¿Sí? Tengo 2 por 4, que son 8. Tengo 8 metros sobre segundo, más 0, 8. Y 4 más 0, 4 metros sobre segundo. Tengo entonces las dos velocidades. Y puedo calcular la velocidad del centro de masa. Y esa velocidad del centro de masa es la masa 1, ¿sí?, que era de 2 kilogramos, por su velocidad 1, 4,2 metros sobre segundo, más la masa 2, 3 kilogramos, por su velocidad de 8,4 metros sobre segundo. ¿Sí? Dividido en la suma de las masas, 2 kilogramos más 3 kilogramos. ¿Cuánto le da la velocidad del centro de masa? Sería la primera 6,4, ¿puede ser? Y la otra 3,2. Es 6,4 y 3,2 metros sobre segundo. Listo. ¿Se entendió cómo hacerlo, chicos? ¿Hay alguna duda? ¿Vamos bien? Bien. A ver. Sigamos, ¿sí? Nos dice, el ejercicio 5 nos dice: una caja de 40 kilogramos se empuja con una fuerza F para que descienda con velocidad constante una distancia de 8 metros por una pendiente de 30 grados. Entonces, el movimiento es hacia abajo, ¿sí? Tenemos una caja que tiene que descender. Esta caja a su vez tiene un peso que se descompone en un peso en Y, en un peso en X, y como tiene peso en Y, tiene normal, ¿sí? Como el movimiento es de descenso, la fuerza de roce, porque esto tiene un coeficiente de roce, es hacia arriba, ¿sí? Y a su vez, también se le aplica una fuerza hacia arriba para que descienda a una velocidad constante. Eso quiere decir que si desciende a velocidad constante, la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Entonces, la masa que tiene esto es de 40 kilogramos. ¿Sí? Y nos dice que tiene una distancia, recorre una distancia X, que es igual a 8 metros.
por una pendiente, y acá tenemos el ángulo de esto, que es de 30 grados. El coeficiente de fricción entre la caja y la pendiente es de homocinético de 0,40. Calcular el trabajo realizado por la fuerza aplicada, el trabajo de la fuerza peso. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Primero vamos a tener que calcular la fuerza. ¿Sí? Nosotros no tenemos fuerza. Entonces, a partir de esta sumatoria de fuerzas, yo puedo decir que tengo el peso en X en dirección del movimiento, y por eso lo considero positivo, menos la fuerza de roce y menos la fuerza que se ejerce para que baje a una velocidad constante. Todo esto igual a 0 porque tiene que mantener el equilibrio. Eso quiere decir que la fuerza que estoy buscando y que me hace falta va a ser igual al peso en X menos la fuerza de roce. ¿Sí? Ahora, necesitamos entonces la fuerza de roce. Como vemos acá, la normal es igual, bueno, vamos a hacer bien, desde la sumatoria de las fuerzas en el eje Y, que es igual a 0, podemos decir que tengo normal menos peso en Y, que también es igual a 0, y por lo tanto la normal es igual al peso en Y. Como vemos acá, el peso es masa por gravedad, ¿sí? Para que sea en el eje X por el seno de los 30 grados, ¿sí? Y menos la fuerza de roce, que es normal por mu, donde la normal es peso en Y, que otra vez va a ser masa por gravedad, para que sea en Y por coseno de 30 grados, ¿sí? Y para que sea fuerza de roce por mi mu de 0,4. Bien, hasta acá, ¿vamos bien? ¿Hasta ahí se entendió? Bien. Ahora, nuestra masa entonces era de 40 kilogramos. Entonces tengo 40 kilogramos por gravedad 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado por el seno de 30 menos la masa, otra vez 40 kilogramos, por gravedad 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado por coseno de 30 y por el coeficiente de 0,4. ¿Cuánto les da la fuerza ejercida para que baje a una velocidad constante? Bien, 60,20 newton, ¿sí? Listo. Tenemos fuerza, tenemos distancia, podemos calcular trabajo, ¿sí? El trabajo de la fuerza, recordemos que es igual a fuerza por distancia, pero por el coseno del ángulo que forma, ¿sí? Pongamos coseno aquí. Nuestra fuerza entonces es de 60,20 newton. Nuestra distancia es de 8 metros. Y el valor del ángulo, si ustedes se fijan, el desplazamiento es hacia abajo, la fuerza es hacia arriba, ¿sí? Eso hace que, si nosotros ponemos uno al lado del otro, así, el ángulo es de 180 grados, ¿sí? Si van en la misma dirección es de 0, si van en direcciones contrarias, 180. Entonces acá es por coseno de 180. ¿Cuánto les da el trabajo de la fuerza del hombre? O de la fuerza ejercida.
menos 481,6 joules. Y listo. ¿Sí? Tenemos el trabajo de la fuerza. Por otro lado, nos pide el trabajo de la fuerza peso. Y ahí vamos a tener una cuestión. ¿Sí? El peso solamente ejerce trabajo en su componente X. La componente Y, al ser perpendicular a la superficie, no tiene trabajo. ¿Sí? Entonces solamente vamos a calcular el trabajo de la gravedad, el trabajo del peso, va a ser igual al peso en el eje X por la distancia y por el coseno del ángulo que forma. ¿Sí? Ese peso en el eje X es masa por gravedad, y para que sea en X, por el seno de los 30 grados, por la distancia, 8 metros, y por el coseno del ángulo que forma. Y si nos fijamos, el desplazamiento y lo que viene a ser la fuerza peso, que es esta de acá, ¿sí? Van en la misma dirección. Por lo tanto, el coseno es de ángulo 0. ¿Sí? Vamos a tener entonces el trabajo del peso, que va a ser masa de 40 kilogramos por gravedad 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado, por el seno de 30, por 8 metros, y por el coseno de 0. ¿Cuánto les da el trabajo del peso? $1568. Muy bien. Y listo. Ahí terminaría el ejercicio. ¿Sí? ¿Alguna duda de este parcial, chicos? ¿Se entendieron los ejercicios? ¿Tienen dudas, preguntas? Hola, disculpa, una consulta. Sí, sí. Ahí la fuerza no era horizontal, ¿Cuál fuerza? de la fuerza sobre el bloque, digamos. A ver. No. Ah, sí, perdón, no vi el gráfico. Bueno, podemos calcularlo, ¿sí? Si es horizontal, bueno, ahí cambia un poco. Tienes razón. Si es horizontal, lo que va a pasar es que va a afectar a la normal, ¿sí? Y va a cambiar los cálculos, ¿sí? Yo la tomé como paralela al eje, no vi el gráfico. Bien. A ver. Bien. Si es horizontal, vamos a tener la fuerza sí tiene su componente y su otra componente, ¿sí? Eso hace que acá esto cambie a peso en I más fuerza en I. Y acá, peso en I, perdón, menos fuerza en I. Y acá se suma esa fuerza en el eje. A ver, eso a su vez hace que el ángulo de este 30 grados cambie acá. Y acá tenemos 30. ¿Sí? Y tenemos la descomposición de esta fuerza en 30 y en la vertical. Entonces, acá vamos a tener no fuerza, sino fuerza en X. ¿Sí? Y acá eso va a hacer que cambie esta parte. Vamos a tener entonces la fuerza, directamente lo voy a dejar acá, con fuerza en X, que va a ser fuerza por coseno de 30. ¿Sí? Y cuando vaya a reemplazar acá esta parte, esto va a ser masa por gravedad por coseno de 30 más la fuerza en el FI, que es fuerza por seno de 30. De esta forma.
Bien. A ver, voy a correr. Y acá lo que podemos hacer es lo mismo, ¿sí? Aplico una distributiva, esta parte queda con esta, este queda con esto, entonces de este lado me va a quedar fuerza por coseno de 30, esta parte de acá pasa al otro lado menos fuerza por seno de 30 por 0.4, ¿sí? O sea, este pedazo de acá se va a seguir respetando, que es el peso en I, masa por gravedad por coseno de 30, más la fuerza por seno de 30, ¿sí? Entonces, de ahí cuando saque esto factor común fuerza, me va a quedar todo lo que ya habíamos calculado de este lado, ¿sí? Que son los 60.20 newton, dividido en coseno de 30 menos seno de 30 por 0.4. Ahora sí, ¿cuánto les da la fuerza? Bien, 90.38. Listo. Listo. Eso cambia acá. Entonces yo tengo 90.38 newton, ¿sí? Pero solamente la componente en X, ¿ya? Fuerza en X es la que genera trabajo. Entonces va a ser esto por coseno de 30 por 8 metros y por coseno de 180. ¿Cuánto les da ahora el trabajo? Menos 626,17. Listo. Y esta que es del peso, esta sigue igual, ¿sí? Esta sí sigue igual. ¿Se entendió? Con los cambios que le hicimos. Bien, ¿se entendieron los ejercicios, chicos? ¿Hay alguna duda? Lo del centro de masa no me daba, ¿cómo era por componente? No sé si estaba calculando mal. Bien, a ver. Vamos acá. Componente por componente, ¿sí? Así como hicimos acá cuando nosotros hacemos, digamos, nosotros acá lo que hacemos es distribuir 4×4, 4×2. Nos da 16 y nos da 8. Cuando sumamos, ¿sí? 2 se suma con 16, ¿sí? Y 6 se suma con 8, ¿sí? Por eso nos da esto. Acá pasa lo mismo. Cuando querés calcular posición de centro de masa, haces distributiva 2×18, 2×14, 3×20, 3×17. ¿Sí? Sí, creí que era un punto, eso por eso me chido. Bien, bien. Entonces, componente por componente siempre. Gracias. De nada. Bien, ¿alguna duda, chicos? ¿Se entendieron los ejercicios? Sí, sí se entendió. Bien. Bien. Vamos a dejar hasta acá. Ya les subo el video de hoy. Traten de ir viendo ejercicios, problemas. Ahí subieron parciales ayer los chicos. Había también otros parciales en un archivo. Revisen todos los parciales que puedan. Vean las dudas que tengan. Y todo lo que ustedes vean que tienen dudas me los van mandando, ¿sí? Yo los parciales los voy guardando, los voy pasando en una carpeta y los vamos a ver durante las clases de la semana que viene, ¿sí? Dale. Bien. Vayan Bueno, practicando. gracias, profe. De Chao. nada. Chao, chicos, nos vemos. Ahora les subo el video. No, hasta luego. Chao, hasta luego.